Ah, bueno, por cierto, todos los espacios vectoriales que ya vimos son subespacios, ¿sí? ¿Y qué más? Y hay algunos espacios que, no, perdón, y algunos ejemplos que no eran espacios, tampoco son subespacios por las mismas razones. Por ejemplo, solo para recordar ese detalle, estos no son subespacios, por ejemplo, por la misma razón, no son cerrados respecto de la suma. Este tampoco es un subespacio vectorial. Este, este sí es el subespacio, este sí, cumple las cerraduras y cumple la existencia del neutro dentro del conjunto. El de los determinantes. Este, por ejemplo, este es el ejemplo que el neutro está, pero no es subespacio porque no es cerrado respecto de la suma. ¿Estamos? En el caso de las matrices simétricas, sabemos que forman un subespacio vectorial de estas. Esta forma un subespacio vectorial. Las antisimétricas también. Es más, con las matrices simétricas y antisimétricas pasa algo relacionado con uno de los dos problemas que vamos a trabajar hoy, uno de los tres que vamos a revisar, que quedado de ayer, de la suma directa. Este tiene que está ahí contemplado, que por ejemplo, todas las matrices de orden n se pueden escribir como la suma de una matriz simétrica y una antisimétrica. Y estas dos forman subespacios de ellas, de las matrices de orden n, tanto la simétrica como la antisimétrica. Y está la onda esta de la suma directa, que también calza porque cumple el requisito, que ya se lo voy a mostrar. ¿Qué más? Oh, también las funciones pares o impares satisfacen eso. Eso de ser subespacios, las funciones impares también forman un subespacio y cumplen la misma característica que les mencioné. Toda función puede ser escrita como la suma de una función par más una función impar y tiene la misma estructura de las matrices simétricas y antisimétricas. Tiene una cuestión bien similar. Este es un subespacio vectorial, por ejemplo. De ahí estos no cumplen, ¿verdad? La misma historia. Este es un subespacio vectorial. Creo que ese fue el último, ¿eh? Fue el más largo. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, este problema tiene una extensión que cuando se puede escribir todo vector de esta manera y lo único que tienen en común estos dos subespacios es el neutro, entonces la descomposición de un vector en la suma de dos elementos de este conjunto va a ser, es única. Este es el T11 si no me equivoco. Solo se los voy a mostrar porque no, o tal vez da chance de revisarlo. Este viene el T11. B1 y B2 son subespacios vectoriales. La intersección de estos solo está el neutro. Este se define como en el T10. Entonces, aquí aparece lo de la suma directa, que el espacio vectorial W se puede escribir como una suma directa de los subespacios W1, W2. Eso les pasa a las matrices simétricas y a las matrices antisimétricas. O sea que las matrices de orden n se pueden escribir
como una suma directa de su espacio vectorial de las matrices simétricas con las matrices antisimétricas. Eso mismo sucede con las matrices pares o impares, perdón, las funciones pares o impares, que el espacio vectorial de las funciones de variable real se puede describir como la suma de una función par más una función impar. Entonces, por ahí va relacionado que lo vamos a trabajar. Si da tiempo, vamos a trabajar eso. Y si no, pues el lunes cerraríamos ese detalle. Y creo que si no da el chance, quedaría pendiente un resultado que la unión de sus espacios no es su espacio vectorial, pero la intersección sí es. O sea, si nosotros interceptamos sus espacios vectoriales, ese sigue siendo su espacio vectorial, pero la unión no. Y nosotros lo podemos ver así como, ¿qué les digo? Para que toquemos ese resultado, es cuando interceptamos dos planos que pasan por el origen. La intersección de dos planos que pasan por el origen, ¿qué da? ¿Recuerdan haber visto esos vectores? O miremoslo así en el aire. Si cortamos dos planos, si dos planos se cortan, ¿qué nos podría dar de resultado? ¿O qué nos da de resultado? Dos planos que se cortan en R3. ¿Qué queda? Ujú. No lo ven. Una, todos lo ven, que se forma una recta. Si no lo ven, agarren su cuaderno y levanten una hoja. Ahí están los dos planos. Solo levanten una hoja así. Dejen una página, así como lo tiene la compañera. Miren, no necesariamente tiene que colocarlo vertical, no. O sea, solo medio levante la página en cualquiera de las direcciones. El espiral es la línea de corte. Ese espiral sería el corte entre los dos planos. Y si pasan por el origen, esa recta pasa por el origen. Y esa recta, o una recta en R3 que pasa por el origen, también es un subespacio vectorial. Entonces, la intersección como tal se cumple, vaya. Una recta interceptada que pasa por el origen con un plano que pasa por el origen coinciden en el neutro. Eso les da como resultado este subespacio, ¿no? Estos son los ejemplos. Lo menciona el libro. Es el subespacio cero. El subespacio cuyo único elemento es el neutro. Entonces, ya sabemos que es subespacio vectorial. Y entonces la intersección de una recta que pasa por el origen y un plano que pasa por el origen da como resultado esto. O tres planos que pasan por el origen. También esos cumplen, ¿verdad? Porque caen en la misma. Puede ser recta o puede ser que coincidan en el punto, si son tres planos. Pueda que solo coincidan en el neutro o pueda eh, que coincidan en una recta. Y es la misma recta, ¿no? ¿Estamos? Entonces, por ahí va la idea. Entonces, eso se los voy a dejar para que lo revisen de fin de semana. Pero a lo que venimos. El primero que vamos a revisar es porque va de acorde a lo que queríamos hacer. Así los tengo separados a estos dos. Este. ¿Cómo verificamos nosotros este teorema? Entonces, lo que tenemos que hacer es demostrar que el espacio generado es un subespacio vectorial. Ahora, ¿todos recuerdan cómo se define el espacio generado? ¿Recuerdan cómo se define? No. Si no, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo definen el espacio generado? ¿Y ustedes? ¿Lo recuerdan? Más o menos. Vamos a revisarlo, solo para revisar el resultado, ¿verdad? La definición
Está aquí en esta sección. Esta es la combinación lineal. Me voy a llevar este. Ya, me metí el dedo. Y aquí está. Aquí está la definición de espacio general. Como hablan de combinación lineal, aprovechamos de un solo para repasar ese detalle. Entonces, esto solo lo vamos a dejar aquí para información. Y dice, sea B1, B2, BK, vectores en un espacio vectorial B, un vector B. En B es una combinación lineal de estos. Si B lo podemos escribir de esta manera. Miren. Para ciertos números, C1, C2 hasta CK. Luego, si ese es de conjunto, el conjunto de vectores en un espacio vectorial, entonces el conjunto de todos los vectores en B que son combinaciones lineales, ¿escucharon bien? El conjunto de todos los vectores en B que son combinaciones lineales de los vectores de S se denota de esta manera. Entonces aquí están todas las posibles combinaciones lineales, todas. Cheque. Entonces me sirven ambas definiciones porque los elementos de este conjunto tienen esta forma. Para cada elemento de aquí hay escalares C sub 1, C sub 2 hasta C sub K, tales que B es esa combinación lineal. Entonces por ahí nosotros vamos a demostrar que el generado por ese es un subespacio. Para eso, recuerden que tenemos tres caminos. Pero yo les dije que acostumbro a trabajar con este. Voy a mantener mi mala costumbre. Voy a trabajar con este. Pero si ustedes quieren trabajarlo de manera separada, con las dos condiciones que establecen aquí, no hay ningún problema. Ustedes lo pueden hacer. Como si se sientan más cómodos. Yo me siento más cómodo haciendo una sola prueba. Para eso, me tengo que dar dos vectores en el conjunto. Y darme dos escalares cualesquiera. Entonces voy a decir eso antes de comenzar. Entonces digo, sean U y B que pertenecen al generado de S. Alfa, beta, escalares cualesquiera. Entonces voy a probar que alfa por U más beta por B está en el generado. ¿Estamos? Entonces, como digo que U y B pertenecen al generado, existen, voy a decirlo así, ya que U y B pertenecen al generado de S, existen escalares C sub I, coma, C sub I prima, tales que U es igual, solo voy a ver cuántos vectores dice que tiene S. S tiene K vectores. Creo que podemos usar esta notación. I igual 1 hasta acá, de C sub I, B sub I, y U, perdón, y B es igual a la sumatoria desde I1 hasta acá, C sub I prima, B sub I. ¿Estamos? Entonces, vamos a calcular alfa U más beta B. Calculemos
alfa U más beta por B. ¿Qué nos va a quedar? Eso va a ser alfa por la sumatoria desde I1 hasta acá, de C sub I, B sub I, más beta sumatoria de I1 hasta acá, C sub I prima, B sub I. Si hacemos todo el álgebra, como son sumas finitas, podemos hacer todo el álgebra, sacar de común, quizás, fíjense que para formalidad, aunque eso no me hace perder el formalismo, si yo uso el mismo índice, pero puedo usar índices diferentes, aquí usar índices diferentes, pero cuando se expande, realmente podemos unificar el índice. ¿Me explico? Eso no nos va a afectar, pero solo se lo menciono para que lo tengan presente, porque a veces aquí en esta parte, especialmente álgebra lineal, se acostumbran a trabajar con índices diferentes, pero eso no nos quita a nosotros la formalidad, porque en esencia yo no debía escribirlo así, sino que debía escribirlo extendido, para que luego multiplicáramos y sacáramos de común los vectores. Son B1, B2, hasta B sub K, que eso realmente es lo que voy a hacer, solo que lo escribí de forma compacta para no escribir ese montón de sumas. Entonces, miren, si nosotros multiplicamos y después en expansión nos damos cuenta que esto lo podemos reescribir de esta manera. Y si se fijan, observe que para cada i, i igual 1 hasta acá, alfa C sub i más beta C sub i prima es un real. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto implica que alfa u más beta por b es igual a la sumatoria desde I1 hasta acá de esto, donde esta cosa es igual a alfa C sub i más beta C sub i prima en R. ¿Y qué es esto? Esto es una combinación lineal de los vectores B1, B2 hasta B sub K. Y entonces, ¿dónde está esta combinación lineal? En el generado. ¿Por qué está en el generado? Porque dice todos los vectores que son combinaciones lineales de los vectores de S. Entonces, miren, como esta es una combinación lineal, ¿dónde? Entonces, observe que esto es igual a esto, donde esto se cumple. Entonces, es una combinación lineal de los vectores S. Y esto implica que alfa U, beta por B, pertenece al generado de S. Y con eso, por tanto, el generado de S es un subespacio vectorial de B. Y aquí no es que estoy omitiendo las operaciones. Nosotros podemos ser bien estrictos y colocar aquí el alfa multiplicado por U más beta multiplicado por B, pero en sus espacios pues no hacen tanto énfasis en la operación, sino que más bien se enfocan en la cerradura. ¿Está? ¿Alguna duda? Y ya miren, ya probamos que el generado es un subespacio vectorial de B. Ya lo tenemos. Ya está ese. Vamos a irnos al T10.
¿Sí? Queremos probar que esto es un subespacio. No sé, ya ahora que vieron una verificación de esta manera, no sé si se sienten cómodos así o puedo hacer este otro utilizando la condición separada. No sé. Yo particularmente, como les digo, uso esta porque es un solo trabajo. No hay que hacer dos veces, sino que una sola. Y se va todo. Pero no hay problema si quisieran ustedes trabajarlo de la otra manera. Entonces, para este, lo que me están pidiendo es que mostremos que esto es un subespacio vectorial de B. Se movió. Entonces, la idea es que tengo W1 y W2 subespacios. No olviden, esto cumple todas las características de subespacios. Definen este, dice sea W1 más W2 como el conjunto de todos los vectores B en B, tales que B es igual a la suma, bajo la operación definida en B, claro, de W1 más W2, donde W está en W1 y W2 está en W2. Me dicen, muestre que esto es un subespacio de B. ¿Está? ¿De cómo funciona esto? Me doy dos elementos. Fíjense. Sean, puedo llamarles eh, U y B siempre. U y B que pertenecen a este conjunto. Y alfa, beta, escalares, cualesquiera. Entonces, como U y B pertenecen a estos dos, existen W1, W1' en W1, W2 y W2' en W2, tales que U, y faltó algo, pero ya lo voy a escribir, en tal que U es igual a W1 más W2 y B es igual a W1' más W2'. Y faltó decir algo antes, ya que U y B pertenecen acá, entonces existen estos. Y ahora sí. Ahora me voy a la operación. Alfa, U más beta B va a ser igual a alfa W1 más W2 más beta W1' más W2'. ¿Sí? Y de forma adecuada voy a multiplicar distributiva. Saben que esto lo podemos hacer. Y luego agrupo, miren. ¿Y qué sucede? Alfa W1 más beta W1' pertenece a W1 y alfa W2 más beta W2' pertenecen a W2. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
Porque esta estructura y esta estructura, una está en W1 y la otra está en W2. A ver, correcto. ¿Por qué? W1 y W2 son sus espacios de B. Entonces, alfa U más beta por B es igual a W1 biprima más W2 biprima con W1 biprima que pertenece a W1 y W2 biprima que pertenece a W2. Y miren, esta combinación lineal es la suma de dos elementos, uno en W1 y el otro en W2. ¿Qué implica esto? Esto implica que alfa U más beta por B pertenece a este. Y por tanto, W1 más W2 es un espacio, espera, un espacio. Es un subespacio agregado. Por tanto, es un subespacio vectorial. Es un subespacio de B. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Algún detalle que haya quedado así en el aire? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo así que no cumplía la ciudad? ¿Por qué? Un detalle ahí. ¿Dónde? No, no lo entiendo. La pregunta que yo sabía. ¿Qué le pregunté? Ya me olvidó. ¿Qué le pregunté? No, lo que le pregunté a ella fue que por qué razón este y este pertenece cada uno a W1 y esta a W2. Esa fue la pregunta que le hice. ¿El que la respuesta? Sí. Pregúntele. Ajá, ¿por qué? ¿Cómo que no se iba con ella? Y no se hablan y todo y se conocen, pues. ¿Son disjuntos entonces? No. De lo que se pierde, mira. Platicar con la muchacha, pues. Va. Bueno, le voy a contestar yo que la compañera dijo que este elemento de aquí, este, pertenece acá porque W1 es un subespacio. Entonces, si este es un subespacio, todas estas combinaciones lineales para cualesquiera escalares alfa y beta, alfa por W1, alfa por W1 prima, pertenecen acá porque son subespacios vectoriales. Nada más. Todas estas combinaciones lineales están aquí. Entonces, lo mismo sucede con este. Como este es su espacio vectorial, este pertenece acá. Es su espacio. Cheque. Entonces, ahí está este. Ahí probamos que este es un subespacio vectorial de B. Vamos a ver este.
Me dice, sea ese este conjunto. Y es un conjunto de vectores de B. W es un subespacio de B. W contiene a S. W contiene a S. Muestre que W también contiene al generado de S. ¿Estamos? Eso es lo que queremos probar. Entonces, como lo que queremos demostrar es esto, es que el generado de S está contenido en W. Eso queremos demostrar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para demostrar esto? ¿Qué es lo clásico que se hace para demostrar esto? Bueno, que está contenido no, que pertenece a W. Ajá. Porque aquí es que este está contenido aquí, lo probamos así como dice usted, un elemento arbitrario del primer conjunto y verificamos que ese elemento que tomamos pertenece al segundo conjunto. ¿Sí? Entonces nos damos ese elemento, sea B, que pertenece al generado de S. Entonces existen constantes C sub 1, C sub 2, C sub K, tal que B es igual a C1, B1, C2, B2, CK, B sub K. Hasta acá llegamos. Sí. Listo. Y ahora, recuerden, dice que W, que es un subespacio, contiene a S. ¿Estamos? Entonces, recuerden esto. S está contenido en W. Todos los elementos de S pertenecen a W. Entonces, miren, B. ¿Qué podemos decir? Ujú. Ah, entonces, B sub I pertenece a W. Listo. Como C sub 1, C sub 2 son escalares, también, ¿qué pasa? También C sub I, B sub I pertenece a W. ¿Sí? Para todo I. Y todo C sub I. ¿Por qué? Para todo I. De nuevo, correcto. Puesto que es un espacio vectorial. Ajá. ¿Y ahora? Correcto. Entonces, B igual a la suma desde I1 hasta acá, de C sub I, B sub I, pertenece a W, puesto que W es un espacio vectorial. Y entonces, miren, el B que tomamos en el generado también está en W. Por tanto, el generado de S
está contenido en W. Check. ¿Alguna pregunta? ¿No? Nos da chance para hacer el que les comenté. Este T11. Dice, sean W1 y W2 subespacios de un espacio vectorial B con la intersección de ambos igual al neutro, sea W1 más W2 como se definió en el T10. Suponga que B es igual a esa suma y demuestre que cada vector en B se puede escribir de manera única como W1 más W2 con W1 que está aquí y W2 que está en W2. Cuando eso sucede, escribimos a B como esta expresión y decimos que B es una suma directa de los subespacios W1 y W2. Entonces, la condición es que B se puede escribir como la suma de esos dos y que el único elemento que tengan en común es el neutro. Si eso sucede, entonces B se puede escribir así y cada elemento del espacio vectorial B se puede representar de manera única de esta forma. Entonces, ¿cómo demostramos eso? ¿Cómo se demuestra unicidad? ¿Han visto ese detalle? Ajá, ¿qué contradicción se busca? ¿O qué se asume? ¿Correcto? Entonces decimos eso, supongamos, supongamos que B que pertenece a B y como este es igual a W1 más W2, se puede escribir de dos maneras. Se puede escribir como B igual a W1 más W2 y B igual a W1' más W2' con W1 y W1' en W1 mayúscula, W2 y W2' en W2 mayúscula. Entonces, ¿qué sucede acá? Esto implica que W1 más W2 es igual a W1' más W2'. ¿Sí? Pero de aquí, aplicando álgebra, nosotros podemos hacer este arreglo. W1 más W2 más el menos W1' va a ser igual a W1' más W2' más menos W1'. ¿Sí? ¿Qué pasa con W1' más el menos W1'? ¿Qué nos da? Ajá. Queda este más este.
Ujú. Correcto. El neutro. Entonces, miren, aquí tenemos nosotros W1 más W2 más menos W1 prima. Esto es igual a W2 prima más el neutro, pero W2 prima más el neutro es W2 prima. ¿Sí? La misma historia. W1 menos W1 prima más W2 menos W2 prima, perdón, menos W2 va a ser igual a W2 prima menos W2, ¿sí? ¿Estamos? De acá, la misma historia, está sumando estos dos, me queda el neutro, y esto es igual a W2 prima, ¿sí? ¿Estamos bien? Pero esto al final, yo sé, me van a decir, solo era de que lo restara y ya, sin tanta cosa, pero quiero que valoren algo. ¿A dónde pertenece este? A W1. ¿Y este? A W2. Entonces, ¿qué sucede? Este elemento está en W1, pero este es igual que este. Pero este está en W2. Correcto. Entonces, esto hace que nosotros concluyamos lo siguiente, ¿va? Así, miremoslo de esta manera. W1 más menos W1 prima pertenecen a W1, pero este otro pertenece a W2. Como se cumple esto, entonces W1 pertenece a W2, pero está en W1 y está en W2, implica que W1 pertenece a W1 intersección W2, pero aquí solo hay un elemento, es el neutro, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que W1 más menos W1 prima es igual al neutro. Ahora, ¿qué pasa si nosotros sumamos a ambos lados W1'? Menos W1 prima. Menos W1 prima más este, del neutro. Y este es igual a W1 prima. Entonces, W1 igual a W1 prima. Similarmente, porque hay que hacer lo mismo. Solo que diríamos ahora, como W2' más este
es igual que este elemento, este es W1. En el neutro se hace lo mismo, W2 es igual a W2'. ¿Sí? Por tanto, la representación de se puede escribir de forma única. Uno. Ahí. Check. ¿Alguna pregunta? ¿No? Aquí lo vamos a dejar. El lunes vamos a platicar lo otro. Quiero que le den una búsqueda, si pueden, ¿verdad? Buscarlo así como esa suma directa de las matrices de orden n, como la suma de una matriz simétrica y una antisimétrica. Lo mismo con lo de las funciones de valores reales. Esa se puede escribir como la suma de una función par más una función impar. Denle una buscadita si les da chance. Si no, pues tranquilo, el lunes. Que está relacionado con esto y esa onda de la unión de sus espacios y la intersección de sus espacios. ¿Sí? Listo. Se cuidan entonces, pasen buen fin de semana y ahí nos vemos el día lunes.